pero obviamente ponen especialistas, porque como les digo, la mayoría de abogados de administración no saben nada, y de auditoría y otras cosas menos, por eso es que estudiamos derecho, porque no eran matemáticas. Sí, aunque sea derecho, hacían antes. Bueno, luego tenemos el Congreso. ¿Cuáles son las funciones administrativas del Congreso? Pues el Congreso tiene su ley de régimen interior, donde regulan todo el tema administrativo, cómo funciona, cómo opera. También en el Congreso hubo necesidad de crear, no gerencias, pero director legislativo, directores de esto, lo otro. Porque hace unos años la Junta Directiva manejaba los fondos. Y lamentablemente un ex sector de aquí depositó el dinero en MDF y se violaron 85 millones. Entonces, a raíz de eso, bueno, primero fue procesado, señor, y a raíz de eso cambiaron la forma de trabajar del Congreso en cuanto a lo administrativo. Entonces ahora ponen un director que es un administrador de empresas, un auditor, etc. Y otros cargos siempre de carácter administrativo. Luego, la función legislativa, obviamente es la función más importante del Congreso, mediante la cual emiten leyes, decretan leyes, aprueban leyes. Y la función judicial, ¿cuál creen que es? Quizás cuando se le acusa a algún, por ejemplo, el presidente de alguna cuestión de algún delito o algo así, creo que es el Congreso el que determina si se le da lugar a esa acusación o no, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Antejuicio. Sí, antejuicio. Sí, el organismo legislativo tiene competencia para conocer de antejuicios en contra de determinados funcionarios, en contra del presidente de la República, del vicepresidente de la República y de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero quien conoce primero es la Corte Suprema de Justicia. Entonces, si la Corte Suprema considera que no hay elementos, rechaza liminalmente ese antejuicio. Obviamente bien fundamentado. Pero si no lo rechaza, lo admite. Entonces lo pasa al Congreso. Y el Congreso elige una comisión pesquisidora, que es por sorteo. Entonces, llevan una tómbola y sacan, a cada diputado le asignan un número y sacan una pelotita. Y la pelotita cuyo número corresponda a tal diputado, él va a ser el presidente de la comisión pesquisidora. El siguiente que sale es el secretario de la comisión pesquisidora y el siguiente es un vocal, o sea, integrantes. Ellos hacen una investigación, unas pesquisas, por eso es comisión pesquisidora, unas pesquisas y luego le presentan el informe al pleno del Congreso. Entonces el pleno del Congreso va a determinar si ha lugar a formación de causa o no, en contra del, ¿de quién dije? Presidente. Del presidente o del magistrado. Cuando en el 2015, cuando plantearon antejuicio contra Valdetti y contra Pérez Molina, y eso es lo que cae mal aquí en Guatemala. Ahí nosotros nos jugamos el físico, lo admitimos y se lo mandamos al Congreso. Pero solo nos señalan lo malo, que estuvimos 9 años, ¿va? Pero no fue por nosotros tampoco. Mirna Mac planteó un amparo. La Corte de Constitucionalidad presidida por Gloria Porras en aquel momento otorga el amparo. Y en el amparo le ordenaba al Congreso, primero, que eligieran de viva voz. El Congreso ya tiene un tablero electrónico, es el ley orgánico, que es así como vota. Que fuera de viva voz, que hablaran uno por uno, de la idoneidad, capacidad y honradez, y eso ya se había visto en la comisión de postulación. Entonces un día nos pusimos a hacer números. Que cada diputado hablara 1 minuto, que no habla 1 minuto, por cada aspirante. Eran, ¿cuántos? Eran 296 aspirantes que había puesto esa comisión. 296 minutos por cada diputado. 296 por 157. Y cada uno hablara 1 minuto. Y si en la primera vuelta no elegían a todos, o otra ronda, pura chela. Y así que el Congreso trabajara de lunes a domingo, que no lo hace, solo van 2 días a la semana. Se iban a llevar 2 años para elegir.
Entonces, como la CC les ordenó, siempre la programada, pero nunca elegíamos. Hasta que finalmente llegó el licenciado Héctor Hugo Pérez Guerra, el presidente de la CC, y pidió que se modificara la sentencia de ese amparo. Y se modifica y les da tanto tiempo al Congreso para que eligen y en 2 semanas, chao, se terminó. El 17 de noviembre de 2023. ¿Sí? Pero esa primera sentencia era, obvio, es válida porque le emitió La CC. la CC. Era, ¿cómo se resuelve? Era válida pero no legal, era válida pero no admisible. Bien, era válida. Era válida y legal, pero lo que no pasa era, es que no era el proceso no era ejecutable, adecuado. no era ejecutable. Y luego el señor la modifica, pero como es la Corte Celestial ya no había nada ahí, ¿no? Entonces, acá está. Pero cuando la plantearon sabían que llevaba ese vicio. Sí, no, yo creo que no se dieron cuenta. No se dieron cuenta, es que mire, cuando quieren hacer el mal, no le atinan, no por no decir otra cosa. Y yo creo que sí llevaba eso, porque era para que se alargara. No, hombre, si nos odiaban a nosotros, ¿qué querían? Es que al final se había tirado por la culata, porque también a una compañera, argumentando que un magistrado suplente había integrado la Corte para elegirla, se lo sacaron de la manga porque la ley no dice nada de eso. Con base en eso, la retiran de la presidencia y la volver a elegir presidente. Y por ese amparo que plantearon, estuvimos 4 años extras y como era la Bucar 1, estuvo 4 años de presidente. Le quitaron 6 meses, pero se cubrieron 4 años. Entonces, por el día, cuando la gente actúa de mala fe, pues va mal el trabajo. Seguimos entonces. Ya no sé ni dónde iba. En el Congreso, pero ¿cuál? No, pues solo para terminarlo el antejuicio. Cuando es contra esos funcionarios es comisión pesquisidora del Congreso. Ahora cuando es contra otros funcionarios, contra jueces, magistrados, es un magistrado de sala el que va a ser juez pesquisidor. Y tiene 60 días hábiles para presentar su informe. Si se le retira o no la inmunidad. Pero en el antejuicio, si se admite para trámite y de ahí se declara con lugar, no se puede tipificar delitos. Aunque lo hayan denunciado por X, Y, Z, delitos no se puede, porque no se puede. Tendrá que ser un juez penal el que, ya cuando se le ha desprovisto de ese beneficio, el que va a llevar el expediente y va a decir, bueno, aquí pudo haber sido la comisión de tal delito, y ahí empiezan el rollo. Perdón, a ver, en ese sentido, declaran por lugar el antejuicio, se le levanta la inmunidad y lo pueden investigar. Sí. Y les dan un tiempo para investigar. Luego No, el tiempo se da para hacer las pesquisas. Para hacer las pesquisas. Digamos que nombran a tal persona como juez pesquisidor. Él empieza y realiza pesquisas durante 60 días y luego presenta su informe a la Corte. Entonces dicen, no hay indicios de que haya cometido un delito, entonces se rechaza el antejuicio. Ya no liminalmente eso se rechaza porque ya pasó la otra tamiz. Pero si hay lugar a formación de causa, de una vez se traslada a gestión penal para que deciden el juez que va a conocer, ya sin ese escudo que tenía el funcionario, ¿verdad? Bueno, Gracias. bien. Luego tenemos las funciones del Ejecutivo. Obviamente las más importantes son las administrativas. Las legislativas, ¿cuál creen que es? No, pero ¿cuál? Créale, es el Congreso. Perdón, pues creerle, ¿Ustedes se acuerdan del proceso de creación e información de la ley? Sí, se acuerdan. El Congreso, ¿a dónde traslada? Una ley que aprobó, un decreto que aprobó. Al Ejecutivo. Entonces la función Sanción. legislativa del Ejecutivo va a ser la sanción y promulgación de la ley. La función legislativa, ¿verdad? Y la función judicial es la que realiza a través de la ONSEC, la Oficina Nacional de Servicio Civil, donde sanciona a un burócrata, lo que se le llama, que lo sanciona por una falta administrativa o lo destituye. Lo destituye. Y si pasó todo ese proceso que lo destituyeron, él puede acudir a la vía laboral, ya lo votan, pero no a un juzgado, sino a una sala de apelaciones de trabajo y previsión social en única instancia. Eso está en la ley de servicio civil, que hace años que están amenazando con sacar otro, pero no hay modo. Entonces, esa sería la situación. Bien, ahorita falta algo, no crean que ya terminamos. Un alegre.
ya les damos que escucha. Padre, me queda, pues concentra. Buena. ¿Ah? ¿Qué es? Virtuales de yuca. Que vea alguien en el artículo 57 y el 58. Esos son de las dos, todos. ¿Las dos? Artículo 57. Justicia. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales establecidos por la ley, a los cuales corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. La justicia es gratuita e igual para todos, salvo lo relacionado con las cosas judiciales, según la materia litígica. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Si el 58 ya no, porque lo leímos hace un momento, se los expliqué. Eso quiere decir que esos artículos son los que tienen el fundamento legal y les permite a los órganos jurisdiccionales conocer los asuntos que se someten a su conocimiento y juzgar y promover la ejecución de lo juzgado de acuerdo a la Constitución y la ley. El otro vocal de clasificación a juicio, por favor, habría que leer el 66. Facultades generales. Los jueces tienen facultad de compeler y apremiar por los medios legales a cualquier persona para que esté a derecho. Sí, el compeler y apremiar indica que lo pueden obligar. Apremiar cuando le dice, mire, si usted no se presenta, se ordenará su ejecución por la fuerza pública. Bien, seguimos. Para devolver sin providencia alguna y con solo la razón circunstanciada del secretario. Los escritos contrarios a la esencia, a la respetabilidad de las leyes y de las autoridades o que contengan palabras o frases impuriosas, aunque Eso quiere parezcan. decir que alguien presenta un memorial y dice palabras, Lo paré. no malas palabras, porque se me hubiera hecho para sus si uno dice estrella, igual es estrella, es una mala palabra. No hay por tantas que había dicho. Entonces aquí quiere decir que si presentamos un memorial, hay palabras ofensivas, etcétera, aunque las haya atestado con guiones, se tiene que, por no ser los guiones, sino que él lo hizo a propósito. Entonces se puede devolver y no le va a dar a ese memorial. Si era una vista, una audiencia de 48 horas, 24 horas, entonces prácticamente ahí esta persona, con malas palabras, digamos, va a ser rechazado su memorial. Si quieren que ustedes ahora sigamos en el C, porque C, la literal C del mismo. Para rechazar el plano, bajo su estricta responsabilidad, los recursos incidentes notoriamente frívolos o improcedentes, los recursos extemporáneos y las excepciones previas extemporáneas, sin necesidad de firmar el artículo o hacerlo saber a la otra parte. La resolución deberá ser razonada, será apelable y si el Tribunal Superior confirma lo resuelto, impondrá el abogado auxiliante como multa entre 500 y 1.000 pesos. En estos casos, la apelación no tendrá efectos suspensivos y el asunto continuará su trámite hasta que se encuentre en un estado de resolver en definitivo. Momento en que se esperará la resolución de la apelación. El tribunal que conozca el grado lo hará con base en copia de las actuaciones certificadas por la Secretaría Respectiva. En los Bien, procesos, ahí, a veces cuando el recurso está más planteado, etc., es cuando lo rechazan por frívolo y procedente. Pero no van a ser como un par de pasantes que encontré un día en un ascensor, parece que estaba sacando su práctica. Ya me dijo la noche, me lo rechazó por frívolo y procedente. ¿Qué será eso? Es que no te puede poner por mula. Esas palabras técnicas. Seguimos con el reglamento, por favor. En los procesos
procesos de ejecución tendrán facultad para tramitar y aprobar nuevas liquidaciones por capital, intereses, gastos y costes si han transcurrido 6 meses o más desde que se presentó la anterior liquidación. En los procesos de ejecución es cuando se pone dinero. Entonces ahí se hace una liquidación de gastos, etcétera, y si transcurrieron más de 6 meses, entonces pueden volver a plantear, porque quiere decir que en esos 6 meses se generaron nuevos intereses. Ahora vamos en la D. La literal D es el motivo. Para mantener el orden y la disciplina de sus subalternos, distribuyendo dentro de ellos el trabajo en la forma más eficiente, así como para imponerle las acciones que establezca la ley. Que es después de disciplina que tiene el juez o el personal del juzgado, que no quiere trabajar o no hace errores muchas veces. Y muchas veces esos errores pueden provocar inconveniente a las partes. Por ejemplo, yo fui a la Cámara de Amparos y había una cédula de notificación que estaba rota. Y no se veía qué expediente era. Entonces ahí lo que llamarle la atención a pues una llamada de atención de práctica. Luego, el último párrafo de la ley. Para procurar de oficio a petición de parte dentro del proceso o antes de que se inicie el mismo, el avenimiento de las partes proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación. Bien, eso en muchos procesos, antes de que se inicie la audiencia, el juez le dice a las partes que pueden conciliarse si quieren hacer en ese momento. Por ejemplo, en un caso laboral, le puede decir al patrón, mire que el trabajador está requiriendo, está demandando el pago de la cantidad de dinero. ¿Usted cuánto está dispuesto a pagar? Tanto. El trabajador hace ese trabajo. Pero también hay que tener cuidado, porque a veces los abogados asesoran mal al trabajador. Entonces al final sale el efecto. Por ejemplo, cuando yo fui mandatario de APOFAN, dentro del país, me mandaban dentro del país. Entonces me tocaba ir a cumplir audiencias a toda Guatemala. Una ocasión en Masacre, el abogado va a una calculadora y ya no eran los números. Digo, como no van a dar, van a pagar más, ¿no? Entonces, realmente lo que se le decía a la trabajadora era publicar, entonces, la presidenta de APOFAN en ese momento dijo, probablemente, y ofrezca el 5,000, ¿no? Y lo que sea, la abogada ni siquiera levantó la vista, siguió su calculadora y con un número grande. Y no aceptó a lo que se le ofreció, no quiso. Le planteó una excepción obligatoria, de falta de personalidad, porque el nombre de esa asociación es Asociación por el Bienestar de la Familia de Guatemala. Y la demanda la habían entablado contra la Asociación por el Bienestar de la Familia Guatemalteca, como lo mismo. Lo mismo. Tiene palabras similares, pero es lo mismo. Entonces, yo no la. Y el padre no sabía cómo lo va a poder. Ahí se quedó el proceso. Como los 2 años me la contó, mire, vemos que van 5,000, no puede ser, eso falla. Eso no es lo mismo. Toma lo deja por una mala seguridad. Bien, luego tenemos el cohete o castigo o coerción. Ahí aparece 66, pero abrimos, entonces vamos al 178. Apremios. Los apremios son apercibimiento, multa o conducción personal que se aplicarán según la gravedad de la infracción, salvo cuando la ley disponga otra cosa. Y el 187. Ingreso de las multas. Todas las multas o multas que provocan de la Administración de Justicia ingresarán a la Secretaría de Protección Social por ser fondos privativos de este organismo. Menos las cauciones económicas, quizás no pasan a ser fondos privativos porque en algún momento la persona que salió mediante esta medida sustitutiva solventa su situación jurídica, entonces puede pedir la devolución. Entonces eso no se toma como fondos privativos, que nos está ahí en el a ver, pero sí, a ver, es abogado. Judicio, porque por declarar el derecho es el artículo 155. Ustedes lo tienen. Cosa juzgada. Hay cosa juzgada cuando la sentencia es investigada, siempre que hay identidad de personas, cosas, pretensión y causa razón.
cuando ya no cabe ningún recurso, está la sentencia debidamente ejecutoriada y causó autoridad de cosa juzgada. Y hay cosa juzgada formal y material, pero eso está más adelante en la unidad. Bueno, executio, que es la potestad que tiene el juez que conoció y resolvió la demanda de ejecutar la misma dentro del mismo proceso. Luego los principios informadores de la jurisdicción. El artículo 58 que ahora leímos, introduciendo ustedes de la Constitución, que es lo siguiente. Independencia del organismo judicial como está explicado. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y la ley de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y conocer los estados. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales y a los sitios que se quieran para el cumplimiento de las instituciones. Los magistrados y jueces son independientes de sus instituciones y únicamente están sujetos a la Constitución y las leyes. Quienes atentará a quienes apuntarán, por ejemplo, con la independencia de los votos, además de ponerse las penas fijadas por el Código Penal, se les finalizará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con responsabilidad por la Corte Suprema y por los tribunales. Ninguna otra autoridad puede intervenir en la administración de justicia. ¿Qué se aplica para tres, ¿verdad? Tres principios. Luego es indelegable. El 113 de la Corte. Jurisdicción indelegable. La función jurisdiccional no puede delegarse por los jueces a otros. Los jueces deberán conocer y decidir posibles asuntos de su potestad. Artículo 114. Esta ley es como una excepción a la ilegalidad. Los jueces y tribunales pueden comisionar para la diligencia determinada a otros de la misma o de la categoría, refiriéndose a de igual materia y distinta localidad. A los de la misma categoría se dirigirán por exhorto, a los inferiores por despacho, es decir, a los de paz, y a los superiores o a de los otros estados por suplicatorio o carta normativa. En cuanto a lo indelegable, dentro de los sujetos procesales existe la posibilidad de que uno quiere que su proceso también más rápido, puede proponer un notario para que esté como notificador. Ya, llega, le dicen el cargo y le dan las soluciones y él ya va a notificar. Hay otro tema que habla de que la justicia se aplicará únicamente en el territorio de la República, pero eso de lo indelegable, digo, del territorio nacional tiene sus excepciones. Por ejemplo, en el caso del expresidente Portillo, él cuando estaba el presidente, el dueño de los bancos gemelos, Francisco Alvarado Mordona, le dio una casa en la zona de la República. Pero era a préstamo, ¿no? Pero como al final le cerraron los bancos, estaba feliz el señor. Entonces le mandó a Portillo por desocupación y por rentas atrasadas. Pero Portillo se había ido a México. Entonces, mediante un notario notificado, le fueron a notificar a México. Entonces ahí el juez delegó esa cuestión para notificar y pues fue fuera del territorio, pero eso sí puede. Es como ustedes cuando ya sean notarios, pueden autorizar documentos en el extranjero. De repente les habla la manera de hacer un mandato a Estados Unidos. Pero bueno. Muy bien, entonces, el viernes, dependiendo si mandan alguna información.